Lunes 25 de octubre, 8 de la mañana, mirando a esa reunión de la COP26 que vamos a ver esta misma semana, en el que la sostenibilidad vuelve a estar en el punto central de la economía, en una semana en la que además se mira mucho a la energía, en la que la crisis energética y la crisis de escasez empiezan a darse la mano en el conjunto de la problemática económica del momento. Crisis de escasez por un lado, crisis energética que va ganando cada vez más cuerpo, sobre todo una vez que vemos que toda la parte norte del planeta empieza a entrar el invierno y los precios de la energía están completamente disparados. 5 claves marcan del día: la economía de la escasez, el miedo que empieza a haber por si llegan o no esos productos para la temporada de Navidad. Black Friday parece que puede estar solventado, pero hay bastantes dudas sobre que en Navidad pueda estar todo el producto que se quiera en el mercado. Hemos visto en el fin de semana dos claves importantes: reforma laboral, por un lado. Yolanda Díaz dejó muy claro que la reforma laboral va a estar sí o sí, y ahí viene también un poco de conflicto con Nadia Calviño, a quien veremos hoy a partir de las 12 explicar el PIB nuevo en el Ministerio de Economía y el nuevo plan de vivienda que anunció ayer el presidente del gobierno para rebajar un poco los ánimos con su socio de gobierno. Son las dos reformas que pueden llegar antes de fin de año, ya con medidas muy concretas de cómo va a ser una y otra parte del cambio, tanto la reforma laboral como el nuevo plan de vivienda. El repunte de la inflación, según Funcas, cuesta ya más de 19.000 millones a familias y empresas. Sánchez hizo unas declaraciones contra Sánchez Galán después de ver cómo habría 100 millones más contra la subida de la luz. Lo anunció el presidente del gobierno, lo anunció Pedro Sánchez, y luego arremetió contra Sánchez Galán después de decir que si se retiraba el decreto, las eléctricas asumirían que no hubiese una subida de los precios. Y otra cuestión fundamental para el inicio de la semana es saber, entender, conocer dónde pueden estar en estos momentos los fondos europeos que no llegan y que parece que en este 2021 no va a llegar ni un euro más a España. Fondos europeos que llegarían entonces a partir de 2022 con una primera entrada de 10.000 millones de euros, pero fíjense que nos hemos pasado todo el año diciendo cuáles eran los planes, cuáles eran los proyectos, y va a acabar 2021 sin tener los fondos europeos. Varios gráficos nos marcan también la mañana, una mañana que está centrada en la última proyección sobre la pirámide poblacional española. Fíjense, solo en la imagen, este punto es de 1995, así teníamos la pirámide poblacional, 0,4 años, más de 85, mujeres a la derecha, hombres a la izquierda. Se ha pasado una pirámide poblacional en 2005 donde la esperanza de vida en las partes superiores ha mejorado, gracias a Dios, donde se mantenía una pirámide poblacional ya con problemas en la base por la reducción de la natalidad al entorno de los 2 hijos y luego posteriormente al entorno de un hijo por cada matrimonio. 2030, la proyección que tenemos nueva ya es esta, una pirámide muy ancha en el centro que permite todavía que los cotizantes puedan mantener a la parte alta de la pirámide, que si la ven comparada con 1995, los más de 85 años, ya se ha más que duplicado, con lo que se necesita mucho más del doble del dinero que se recaudaba por todos estos, que lo deben recaudar solo estos. Y luego la pirámide de 2050 en la proyección ya es de caos, ya es de aquí no hay dinero. El tema de no nos va a llegar el dinero de las pensiones, pues en 2050 o cambia esto o es evidente que con el sistema actual, piensen que el sistema actual no significa que usted paga para que tenga el dinero en 2050 o en 2030, sino que usted paga para los que hay y veremos si cuando llega usted hay alguien que pague para usted. Pero ese es el sistema de ahora, no es un sistema de capitalización. ¿Qué pasa en 2050? Mujeres con una tasa de natalidad incluso superior en población a perfiles de 50 años, lo mismo con 70, lo mismo con 60, con lo que tenemos por encima en la edad de jubilación al gran número poblacional donde la tasa de población de natalidad se mantiene en niveles muy parecidos a los que vamos a ver en 2030, incluso un poco superiores a los que hemos visto en 2005, pero la tasa de restitución
de cambio poblacional no se produce, pero ni por asomo, donde aquí sí que hay un cambio importante y donde se ha ido achatando esta pirámide para dejar de ser una pirámide y ser pues una genca, ¿no? En la que vamos quitando o vamos viendo cómo se mueven cada uno de los estadios. Pirámide poblacional en esta presentación, en este nuevo informe de cómo va a estar en la nueva proyección, es preocupante y exige que las autoridades públicas tomen por fin de una tacada este problema e intenten solucionarlo con un cambio en el modelo de las pensiones, porque con el modelo actual ya ven que en 2030 probablemente empiecen a reducirse las pensiones, en 2050 directamente cada uno tendrá que buscarse la manera de pagarse las pensiones, de ahí la importancia, 2050, de planificarse desde ahora para intentar llegar a la jubilación. 8 y 6, otro de los gráficos clave de la mañana está centrándose en la inflación. Este es el gráfico desde 1975 hasta 2021 de cómo está la inflación. Para todos aquellos que opinan, ¿puede llegar un momento de hiperinflación? Pues si nos vamos un poquito más atrás, vemos tasas superiores al 10% solo en 1980, es inflación americana. Solo en 1980 veníamos de una inflación elevada, pero que tocó pico después de la crisis del petróleo en 1980 y a partir de ahí hemos vivido lo que hemos vivido estos años. Nos olvidamos de la inflación. Ha sido negativa en gran parte de los tiempos entre el 2010 y el 2020 y ahora vimos una inflación que, viéndola en Estados Unidos, estaría ya aquí arriba, volviendo a tasas un poco superiores. Es uno de los puntos clave para intentar entender si estamos en un proceso de estanflación en este inicio de semana. Otro de los gráficos vinculados a ver cómo está la inflación diferencia la inflación total y la inflación alimentaria. Aquí en el inicio de la crisis del coronavirus lo que vivimos fue una inflación muy alta por alimentos. Los alimentos en la época del coronavirus tiraron de la inflación hacia arriba y como lo ven estaría muy parecida a la inflación que vivimos en 2011. Lo que vivimos ahora es un proceso de inflación de todo el modelo, sobre todo vinculado por la energía, alcanzando ya el 4%, son datos de la OCDE a nivel mundial. El otro gráfico para intentar entender el momento de la inflación va a España. España está ahora mismo en el mismo nivel de inflación que antes de que explotara la crisis de la vivienda, en un momento en el que el gasto, el crecimiento de los salarios, el poder económico de España era bastante importante, era aquel tiempo en el que decía Zapatero, España está en la Champions League. Sin embargo, ahora mismo tenemos una inflación muy parecida, con la inflación en la Unión Europea por debajo de la nuestra, y sobre todo mirando que el poder económico y el poder de revalorización de salarios no ha llegado para nada como estaba. El otro gráfico de la mañana para intentar entender la inflación está relacionado con el último gráfico que ha presentado Funcas. Fíjense que aquí podemos comparar una inflación en España del 4%, una inflación en Estados Unidos del 5,4%, una inflación de China del 10,7%. Y lo que dice Funcas para apuntar a que hay un pequeño riesgo de estanflación, estancamiento económico e inflación, es que todas las previsiones, excluyendo un poco China, de crecimiento en el año se han reducido. China estaba en el 8, se queda por debajo del 8, Estados Unidos estaba más o menos en el 7%, se va a quedar por debajo del 6%, España estaba por encima del 6%, se va a quedar en el entorno del 5,5%, Alemania estaba en el entorno del 4%, del 3,5%, se va a quedar en el 3%. Lo que dice Funcas con estos gráficos es que la situación de la estanflación está bastante más cerca. Y este es el cóctel con el que arrancamos la semana después de conocer que el sistema de pensiones está más complicado de lo que estaba hace apenas unos meses y que tenemos también una visión de la inflación que nos acerca hacia la estanflación. Claves de la mañana que van a empezar a cotizar.